Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos por este medio. Le damos gracias a Dios por sus misericordias y bondades. Eh, es- Quiero en esta tarde compartir una porción que el Señor tiene para nuestras vidas en el libro de Jonás, en el capítulo número 4 y verso número 4 al 11. Dice la palabra del Señor, Jonás 4:4, y dijo, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y, y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Gracias, Padre, te bendecimos, porque tú eres misericordioso y fiel, Señor, porque tú estás sobre todas las cosas, Señor. Nuestras vidas dependen de ti, Señor. Nuestras vidas están, Señor, a tu disposición, Señor. De ti dependemos, Señor, porque de ti somos. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas que tú haces, Señor, porque realmente, Señor, no hay nada, Padre, que podamos nosotros hacer, Señor, en algunas situaciones, si no es porque tú lo permites, Señor. Dependemos de tu misericordia y queremos, Señor, por lo tanto, no dejar la oportunidad pasar, Señor, sino que aprovechar, Padre, todo tiempo que tú nos regalas, Señor, para escuchar tu palabra, para orar, para pedirte, Señor. Nuestras vidas, Señor, solo dependen de ti. Por lo tanto, nosotros nos acercamos, Señor, en confianza a proponerte, Señor, a suplicarte, a decirte, Señor, cómo nos sentimos. Pero más que eso, Señor, a exponerte nuestras necesidades, nuestras peticiones. Sabemos que en muchas de ellas quizás erremos, quizás en muchas de ellas no es lo que tu voluntad quiere, Padre, pero siempre las ponemos porque tenemos confianza, Señor, que tú decidirás por nosotros lo mejor, Padre. Gracias, Señor. En ese sentir, Padre, nosotros queremos suplicarte por la vida de Imelda Nuila, Señor, la mamá de nuestro hermano Guillermo, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, que tú le ayudes, Señor, en todo, Padre, que tú hagas, Señor, lo que tienes
hacer, Padre, en su vida, por su salud, Señor, por su salvación, Señor. Señor, por su sentir, Padre. Que quites todo dolor, Señor, porque ella necesita, Señor, de ti, más de lo que ella se imagina, Padre. Así somos todos, Padre. Necesitamos más de lo que nosotros nos imaginamos. También, Señor, te suplico por Jorge Ramírez, por su recuperación, Señor, de salud. Gracias porque ha salido, Señor, del hospital. Estamos agradecidos por su vida, Señor. También te suplicamos por Nancy de Andrade, Señor, por su salud, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. También no pasamos de largo, Señor, la oportunidad de orar, Padre, por nuestros hermanos, por nuestra hermana Violeta Molina, Señor. Que tú le ayudes, Señor, que tú hagas, Señor, en ella, Señor, todo lo que haga falta, Señor, que tú des una solución, una salida. Y si el tiempo es de espera, Señor, que tú detengas, que tú hagas, Señor, lo que tengas que hacer en su cuerpo. Y de verdad, Señor, que necesita una salud, Padre. Necesita una mano, Padre, tuya sobre su enfermedad, Padre. Gracias, Señor. También te suplicamos por Gladys Noemí Cortés, Señor, que tengas misericordia de su vida. Y te agradecemos, Señor, por lo que haces, Señor, en la familia Parada Cruz. Gracias, Señor, por sus vidas. Solo tú puedes obrar, Señor, salud, pero también salvación. Señor, gracias por Delio Chacón, Señor, y por Jessica Chacón, Señor. Que tengas misericordia de su recuperación y también que hagas una obra, Señor, que pongas libertad en su vida, Señor. Gracias, Padre. También te suplicamos por Sara Lilian de Varillas, que tú hagas la obra, Señor, en su cuerpo y en su corazón, Señor. Gracias, Padre. Tú sabes lo que hay pendiente, Señor. Gracias, Padre. También por nuestro hermano Pastor Santiago Castaneda, Señor. Te agradecemos porque ha habido recuperación, que se complete esa obra en el Señor. Gracias, Padre. También te suplicamos por nuestra hermana Minelli Córdoba, Señor, su familia, su bebé, Señor, por su salud, Señor, porque tú, Señor, le des paz, Señor, porque hay una vida, Padre, que ellos esperan como familia. Gracias, Señor. También te suplicamos por María Torres, Señor, que tú hagas esa obra, Padre, que ella te suplica, Señor. Ten misericordia, Padre, porque solo tú, Señor, puedes obrar, Señor, en todas las cosas que para nosotros son imposibles o a veces inalcanzables, Señor. A veces decimos, sí podría ser, pero no llegamos hasta ahí. Pero si a ti te place, Señor, tú obrarás. Gracias también te damos, Señor, y te suplicamos que pongas tu mano de salud sobre Oliverio y Teo Mangandí, Señor, que tengas misericordia, Padre, de sus vidas, Padre. Sabemos de que solo tú, Padre, puedes regalar vida y que no importa, Señor, si hay enfermedades, otras enfermedades, Señor, otras carencias, otras dificultades. Tú eres el que obra, Señor. Tú eres el que arraigas la vida, Señor. Tú eres el que la das y el que permite, Señor, tener paz en nuestros corazones. Te suplicamos por ellos y por su familia, Señor. Gracias, Padre, porque en muchas ocasiones, Señor, se ve la mano tuya, Padre, pero también el respaldo, Señor, de la familia para con ellos. Gracias, Padre, porque ellos tienen esa bendición, Señor, y eso es, Señor, algo que no tiene valor, Padre. Por supuesto que tu mano es la principal, Padre, pero agradecemos, Señor, a aquellos que cuidan por los demás. Gracias, Padre. Bendícelos tú también, Señor. Aquellos que aportan, aquellos que dan ánimo, aquellos que cuidan, Señor, aquellos que sanan, aquellos que están ahí, Señor,
haciendo una oración, haciendo una intercesión. Y aquellos que hacen la obra, Padre, de cuidar, de estar ahí, Señor, al frente. Te bendecimos a esta hora, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje en este día es Preparación para su obra. Yo creo que el título se queda un poco escueto, porque alguien dice, bueno, preparación para su obra y está pensando que lo están metiendo a una escuela o le están dando clases o le están dando algunas lecciones que le van a servir para prepararse para su obra. Pero en este caso hemos leído una porción conocida del libro de Jonás, donde, donde nos muestra al propio profeta, donde el Señor hace una obra para con él, una obra que le permite servirle, aunque sea de una manera diferente. Y cada etapa que él pasa, hay una preparación de parte de Dios, algo que Dios dispone, algo que Dios tiene para su vida, para hacerlo llegar donde Él quiere. Así nosotros también debemos de esperar esos cambios, porque los cambios en nosotros se dan a veces en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, y muchos cambios en las personas. eh, Quizás algunos pueden ser fáciles de alcanzar, de realizar, cuando nosotros somos conscientes de que necesitamos hacerlo, de que hace falta, em, pero tal vez actuamos, digamos, de una manera voluntaria y el Señor ve ese sacrificio, ese esfuerzo, pero muchas otras veces no ocurre así. Otras veces nuestro corazón, que es engañoso, experto en engaño, en engañarnos a nosotros mismos, eh, no nos permite ver con claridad de que necesitamos cambiar y que necesitamos ser ayudados de parte de Dios para ver las cosas tal cual son, porque somos engañados y queremos y nos aferramos y sentimos bien estar en ese engaño, pero el Señor es misericordioso y Él nos ayuda, y esa es algo tan extraordinario que el Señor haga esto, porque eh, vamos entonces a pedir ser, ser ayudados. Y eso es lo que realmente el Señor espera, que nosotros permitamos ser ayudados por Él. Eso es lo que el Señor quiere realmente de nosotros, que podamos ser ayudados. Entonces, esta porción nos deja ver al profeta Jonás haciendo la obra de Dios, una obra que él no quería hacer, y que el Señor realmente le ayuda, lo prepara para que él pueda entender en su corazón qué es realmente servir a Dios, qué es realmente hacer la obra de Dios, qué es seguir una misión y cumplirla. Eh, Quizás después de esto, este libro queda como cortado, ¿verdad? No dice después de esto, Jonás comenzó a servirle fielmente, o no dice nada, pero yo quisiera creer que el profeta entendió la lección, entendió el aprendizaje de Dios, eh, y que esa preparación que el Señor le hace, le ayuda, no fue en vano, porque esto es precisamente a misericordia del Señor, como dice en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9 y verso 16. Romanos 9:16 dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y esto nos hace entender este verso con claridad, ¿verdad? Que muchas de las cosas no dependen de mi voluntad,
no depende a veces de mi disposición, porque aquí vemos a un Jonás sin disposición, pero vemos, a pesar de que no existía eso de parte de él, vemos la misericordia del Señor. Y eso, eh, si muchos no nos sentimos aptos para servir a Dios, porque podemos servir a Dios de muchas maneras, y, y si nosotros vemos esto y nos sentimos no dignos o no aptos en muchas cosas, tenemos esperanza porque si hay misericordia de parte del Señor, entonces a lo mejor cambia nuestra forma de ver las cosas. Entonces, eh, eh, vemos que Jonás desde el principio de este libro tiene que ser preparado para que haga una misión del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque él no estaba dispuesto a hacer una obra que el Señor le enviaba a hacer. Jonás 1:17 dice, Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo creo que por esto es que quizás muchos se acordarán de niños, quizás si crecieron en el Evangelio, que decían Jonás y se acordaban de Jonás que había sido tragado por un gran pez. Y algunos van a discutir si fue una ballena, si fue un tiburón gigante, si, bueno, como haya sido realmente el punto es de que debemos de pensar en otras cosas más que eso. Debemos de analizar que todo esto era parte de una preparación. ¿Verdad? Entonces, ya cuando uno ve este tipo de preparación, dice, no, mejor no, mejor no quiero, ¿verdad? Porque eso no era fácil lo que el Señor hizo con Jonás. Eh, pero, y muchos podemos quedarnos en resaltar la desobediencia de Jonás, pero yo quisiera verlo con la palabra que aquí usa el Señor, ¿vea? En este libro. Pero Jehová tenía preparado, porque Jonás fue lanzado al mar cuando salió de Jope y realmente él está huyendo para no hacer la obra del Señor. Y cuando leemos este libro nos hace pensar que muchas cosas están fuera de esta historia eh, eh, de Jonás, quien fue llamado a hacer una labor para el Señor. Y cualquiera rápidamente piensa en la negligencia, ¿verdad? Eh, y que muchos quizás creemos que no somos negligentes comparados a Jonás, vea, yo salgo en carroza, así como dice un amigo que es bajo de estatura y llega donde otro y le dice, este es mi hermano menor, porque todavía un centímetro menos, vea, y entonces uno no puede definitivamente, aunque se hacen broma, pero realmente no debemos de estar comparándonos para sentirnos mejor. Veámoslo como algo que realmente ocurrió y que nos puede ocurrir a nosotros de igual manera. No estamos en ventaja, no tenemos mayor ventaja que Jonás. Entonces, podemos aprender mucho de lo que él vivió, el ser preparado, porque solo tener una misión es importante si esta misión viene de Dios. Porque el problema es cuando yo hago mi propia misión y yo mismo me matriculo, ¿verdad? Y yo mismo me enlisto. Ahí, no sé, es como que alguien diga, mire, yo tengo el sentir de abrir un ministerio. ¿Va? Ah, usted tiene el sentir. O sea que no se lo ha dado el Señor. No le ha dado misión el Señor. ¿Ve? Entonces uno puede pensar realmente, puede cuestionar y realmente si tenemos una misión de parte de Dios, de verdad que vamos a sentirnos obligados a hacerlo. Entonces, tener una misión es importante. Si viene de Dios, esa misión no se puede evadir. Eh, Al hombre le gusta, digamos, escuchar las historias, ¿verdad? De hombres que han cumplido las misiones difíciles.
el mundo le gusta oír, inclusive los que han cumplido misiones idealistas, ¿verdad? Y cuando joven nos ponían a leer Don Quijote de la Mancha y usted veía el idealismo ahí, ¿verdad? Y Don Quijote peleando batallas que no existían y con un idealismo increíble, pero realmente el idealismo no nos salva. El idealismo no cumple nada. Solo lo que el Señor nos envía a hacer es válido. Lo que el Señor nos manda a hacer tiene importancia. Y un Jonás que fue conducido para realizar, preparado para realizar una misión. Ahí comenzó él, en el pez. Ahí comenzó. Ahí él saldría después de al tercer día, ¿verdad? Como resucitado para la misión, digámoslo de alguna manera. El, entonces, la desobediencia obviamente estaba ahí porque la misión en el Señor siempre es de honor, de honra. Digamos, es algo que como hombres es lo más importante que hay, como hombres, que nos den una misión, que Dios nos dé una misión, es lo más importante que un hombre puede tener. Porque si un hombre nos da una misión y nos paga por hacerla, es una misión que ya tuvo una recompensa, ¿verdad? Pero una misión de Dios, ya se imagina cómo paga el Señor. ¿Verdad? No paga en dólares ni ninguna otra moneda, paga realmente en otro tipo de beneficios, incluye lo material, por supuesto, pero los beneficios son incalculables porque no está en una moneda de uso corriente, está en una moneda, está en un valor que es eterno. Y eso debemos de saberlo, esto debemos nosotros de entenderlo, porque como sabemos, Jonás no quería ir a buscar, digamos que quizás no quería ir, pues, obviamente Jonás, y buscaba huir, buscaba realmente escapar de aquel mandato. Entonces, bueno, usted conoce la historia, los del barco estaban ahí hasta que entendieron de parte de Dios que era por Jonás que estaba pasando esa situación, porque, eh, digamos, la tempestad, ¿verdad? La tempestad que se levantó era una tempestad eh, ilógica, ¿verdad? Era una tempestad que los iba a matar. Entonces, y Jonás supo que él era por él y él estuvo de acuerdo. Y él mismo le dice, bueno, lánzame al mar. ¿Ve? Entonces, si fue lanzado así o se fue puesto en un bote, no sé. Realmente no. Pero fue lanzado, entiendo que lo fue tirado. ¿Verdad? Y eh, uno ve el pez y dice, el pez es algo malo, pero al final el pez lo salvó, ¿verdad? De quedar ahí ahogado en la tempestad. Entonces, nosotros nos debemos de preguntar si realmente el Señor nos ha dado una misión, nos ha dado una obra para hacer para Él. ¿Cuántas tempestades podemos nosotros estar levantando si somos desobedientes? Si somos desobedientes, los que están alrededor se les va a levantar tempestad. Porque Jonás ya sabía, ¿verdad? Ya sabía que la tempestad era por él, pero no hizo nada, se fue allá a dormir. Entonces, la desobediencia hace que el Señor preparara o designara un gran pez para que lo tragase. Y esto hizo que Jonás orara al Señor. Y como dice en el capítulo 2 7 que cuando su alma desfallecía, se acordó, se acordó y al tercer día fue vomitado a tierra. Es decir,
estando dentro del pez, se acordó, dice, aunque su alma desfallecía, porque en esos momentos, como muchos hermanos cuentan, ¿verdad? En esta pandemia que estuvieron enfermos con el virus, que hay un momento que no podían ni recordar una palabra, ¿verdad? Porque allí en ese momento el alma desfallece, el alma desfallece, la memoria se trata de ser borrada, pero allí se acordó Jonás del Señor y fue vomitado al tercer día. Y esto nos enseña que aún la creación se deja, ¿verdad? Designar por el Señor y es usada para prepararnos a nosotros. Ya, ah, y eso porque la creación obedece al orden de Dios. Entonces, ese es el primer paso de preparación. Si nosotros no queremos, se levantarán tempestades. Y usted puede decir, ay hermano, la tempestad de la prueba y problemas y todo. Bueno, sí, de lo que sea, pero hay una tempestad dentro de nuestro corazón. Hay algo que realmente nosotros no podemos a veces entender. Los que están alrededor no pueden entender hasta que el Señor les revela eh, a qué se debe. Y esta gente eh, también se vio afectada como otros que están cerca de nosotros pueden ser afectados. Entonces, viene la segunda preparación, que es la preparación que Dios hace para en Jonás, después de que habla el mensaje a Nínive. Lo prepara para ayudar el carácter de Jonás. Jonás, de verdad que era, era enojado, ¿verdad? Porque dice aquí en Jonás 4:4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás, dice el verso 5, de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Entonces el profeta fue a predicar un mensaje de destrucción a Nínive, una destrucción que sucedería dentro de 40 días. En un mensaje duro, Jonás, al llevar este mensaje, no supo hasta que estuvo ahí el mensaje, como muchas veces ocurre. Muchas misiones del Señor lo ponen en el camino, pero muchas veces no lo ponen en el detalle como para ser planificable, ¿vea? Como para decir, ay, esto tengo que decir y voy ensayando el mensaje. En el momento le fue dado y esto, eh, no, es decir, Jonás no sabía los detalles y Nínive era, como sabemos, era una ciudad pagana eh, que era que quizás podía dudarse entonces de cómo se recibiría tal palabra. Eh, mm, pues si alguien llega y lleva un mensaje así, no sabemos cuál va a ser la reacción, ¿verdad? Si la reacción, ven, ¿y a vos qué te importa, verdad? ¿Y por qué venís a gritar eso? ¿Y qué tal si lo agarraban a pedrada, verdad? O sea, uno puede pensar eh, que no era un mensaje fácil, que realmente Jonás eh, llevaba una responsabilidad grande. Sin embargo, él obedece porque eh, el Señor había preparado un gran pez. Y pues realmente ese, 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 ese tiempo le hizo pensar, ¿verdad? Ese tiempo lo hizo reflexionar, llevó el mensaje y
Y aunque Jonás llevara el mensaje, su corazón, ¿cómo era con el mensaje que llevaba? Yo creo que todos los que predicamos tenemos siempre como le dijera, es no pregunta, sino esa condición, vea, cómo estamos nosotros con base al mensaje que llevamos. A veces el mensaje nos pone en dificultades porque cuando realmente nosotros no sabemos o no nos sentimos en paz con el mensaje, vea, o no nos sentimos acorde al mensaje, no es fácil. Y aquí Jonás tenía un mensaje duro, pero ¿cómo era su corazón? Eh, ese, ese era algo que aquí se muestra. Él estaba, él estaba molesto, molesto. ¿Por qué razón estaba molesto? Porque, bueno, porque, porque las personas en Nínive se arrepintieron. Usted lo sabe, se arrepintieron, ayunaron, hasta el chucho ayunó. Es decir, am, el pueblo recibió el mensaje de una manera sorprendente. Y Jonás se pone ahí de espectador, vea, ¿qué va a pasar? Y Jonás estaba molesto eh, porque él eh, no era con el mensaje, vea. Es decir, él esperaba allí que Nínive fuera destruido, ¿ya? Él esperaba que a los 40 días quizás dijo, bueno, voy a ver aquí el show de fuegos artificiales, vea, de fuegos artificiales, así como así como en Sodoma, a ver cómo cae el fuego y los destruye, vea, 40 días. Yo aquí voy a esperar, vea. Entonces, pero él estaba molesto porque realmente eh, él quería que eso sucediera. Y aunque Jonás significa paloma, ¿verdad? Pero no era una mansa paloma realmente. En verdad quizás no lo era, pero era paloma. Eh, con los resultados de su predicación, que fueron positivos, el Señor decide no hacer el mal. Y Jonás quería, quería lo contrario, eh, que el mal cayera, no sé si era para que dijeran, cabal, se cumplió la palabra del profeta, ¿va? O sea, o cuál era su mover, su sentir, ¿verdad? Y esto es importante, porque si alguien ora y dice, no, este no se merece que no se le sane, entonces creo que hay un pequeño problema de origen. Entonces, eh, digamos que Jonás quería que pasara todo lo contrario, no que el Señor tuviera misericordia, sino que cayera el mal sobre aquellos. Y quizás después decir, ya ven, vea, se cumplió la palabra que el Señor me dio. Entonces lo que sucede es que la misericordia de Dios hacia estos gentiles tendría un efecto contrario en Jonás, porque él se enoja cuando debía sentirse orgulloso, ¿verdad? Que la palabra que él había llevado había hecho un cambio en el corazón de ese pueblo. Es que era mucha gente la que vivía ahí. Realmente yo creo que nosotros muchas veces nos podemos equivocar en lo que deseamos, ¿verdad? Porque el Señor realmente está, está por nosotros, está por todo aquel que quiera arrepentirse y el que se arrepiente, el Señor lo va a comenzar a ver de otra manera. Pero no pasaba así. Él estaba más bien molesto y así mucha gente a veces está en la obra del Señor y es dura con la palabra y cuando ve que alguien se somete, en lugar de alegrarse, está molesto. No puede ser. Entonces,
a pesar de que deseaba morir del enojo, porque dice, quiero morirme, estoy enojado. Eh, eh, Realmente, a pesar de todo eso, eh, digamos que el Señor tuvo misericordia, a pesar de esa mala actitud. Había una mala actitud de parte de Jonás. Entonces, eh, dice que realmente él estaba quería ponerse como espectador, ¿verdad? Lo que pasaría luego. Y realmente nosotros no podemos ser espectadores. Tenemos que tener realmente el corazón para desear el bien, desear el bien, porque de lo contrario no se está haciendo lo correcto. Si usted ve muchas sectas, ¿verdad? Que son contrarias a la voluntad de Dios, satánicas muchas, o poder decir quizás así, este, necesitan hacerle mal a alguien, ¿verdad? Sacrificar a alguien, pero el Señor no necesita sacrificio ya. El Señor necesita la buena disposición de corazón. Entonces, hay una misericordia, eh, la misericordia causa en él malestar, ¿verdad? Y el Señor, para ese malestar, fíjese que lo prepara para ayudarle a él en ese carácter. Dijo, vaya, mi hijo está molesto, le voy a ayudar. Y dice el verso 6 que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra, oiga, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás dice, se alegró grandemente por la calabacera. Mire, se alegró Jonás. Dijo, hoy sí estoy en palco aquí, dijo, porque ya hoy sí tengo sombra. Realmente, la comodidad, la comodidad a veces nos puede absorber, ¿verdad? La comodidad en la obra nos puede hacer daño, nos puede hacer daño. No solo estar de espectador, sino que estar cómodo, ¿sí? Que tenga butaca y que tenga todas las condiciones favorables. Por eso la enramada hoy ya tenía una calabacera que le hacía sombra. El Señor quiere hacernos sombra para nuestro enojo. Mire la misericordia del Señor. Preparar una calabacera para hacernos sombra. Esa es la misericordia de Dios. Trata de quitar lo que calienta nuestro ánimo y nosotros no lo vemos porque puede más lo que hay adentro que el bienestar que Dios nos quiere dar. En lugar de ver la calabacera y disfrutar de la sombra que Dios nos da, muchas veces nos ponemos del otro lado y nos sentimos mal. Por eso necesitaba eh, eh, Jonás entender otras cosas. ¿Y cuántos de nosotros quizás nos molestamos? Estamos viendo la misericordia de Dios y a veces eh, decimos como Jonás, ¿verdad? Ya con la sombra de la calabacera, estaba viendo la misericordia de Dios, pero él estaba diciendo, estos paganos no se lo merecen, porque a veces vemos las cosas de una manera lineal, eh, pero no las vemos como el Señor las ve. Decimos, si estos son paganos, entonces estos no merecen. Pero el Señor la estaba viendo de otra manera. El Señor quería de alguna manera provocar un poco también de celo quizás, para que vieran de que su misericordia puede alcanzar a quien Él quiere. Entonces, viene el Señor y nos prepara, hace una preparación para que haya una reacción en Jonás. Le dé el bienestar de la calabacera, pero hoy va a ser
que haya en él una reacción. Mire cómo llega hasta el corazón. Entonces, prueba lo que le afecta una simple planta a Jonás. Jonás 4:7 dice, en verso 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Hubo un gusano. ¿Verdad? Solo se comió el tronco nada más. Solo el tronco y se secó toda la calabacera. No necesitaba comerse toda la planta, porque este gusano estaba preparado para cumplir una orden. El Señor quería que hubiera una reacción. Un gusano puede llegar a quitar lo que quizás era para que tu enojo se menguara, ¿verdad? O sea, se quitara el enojo. La calabacera hizo que se quitara el enojo en Jonás. Y un gusano iba a probar a Jonás. Entonces, algo tan pequeño como un gusano, pues realmente hacía que demostraba, ¿verdad? Iba a hacer que demostrar algo significativo en Jonás. Y ojalá que nosotros también tengamos una sensibilidad para entender lo que Dios habla aquí. Porque si Él designa un gusano comelón, ¿verdad? Un gusano, pues todos los gusanos son comelones, ya sabe usted, ¿verdad? Por eso son gusanos. Eh, Solo se comía el tallo y lo hacía secar todo. Eh, digamos que llegó a comerse la bendición de la sombra de la calabacera sobre Jonás. Y ese gusano llegaba a probar el corazón de Jonás. Un solo gusano estaba probando el corazón. Y cuántas cosas pasan así en nosotros, ¿verdad? Mire, nos sentimos bien y un gusanito se come algo y ya a nosotros se arruinó todo, ¿verdad? Se arruinó todo el día, se arruinó. Volvemos a estar en el estado de enojo, en el estado normal de enojo, pero no es posible. Ahí pasan otros haciéndoles enramadas. Ay, déjelo que le dé el sol, que se vuelva a calentar la cabeza, porque el enojo es así, ¿verdad? Entonces la bendición de la calabacera tenía un gusano para probar el corazón. Una planta que él eh, realmente no había ni sembrado, ¿verdad? Había sido destruida por un gusano. Entonces, y es destruida por completo. El gusano fue capaz de destruir toda la calabacera. Y así es quitada la planta, aquello que nos estaba dando sombra a nuestra vida. Y de repente ya no está. Mira cuánta gente dice, para que no se enoje, dice, hagamos esto. Pobrecito el niño para que no se enoje. No, hombre, quítele la calabacera. Porque realmente hay un momento en el que realmente somos probados. Es destruida por completo. Aún para ser observador se necesitaba Jonás una bendición de calabacera para cubrir su cabeza. Entonces, esa sombra eliminada hizo volver a su estado original. Entonces hoy el Señor tenía una reacción de él. Hoy tendría una reacción que era apropiada para enseñarle a Jonás. Eh, Alguien puede decir, pero Jonás ya había terminado la misión. Ya se merecía estar ahí en la enramada. ¿Sí? Jonás ya había terminado su misión. Jonás ya había hecho lo que Dios le había mandado. Él podía estar ahí como rey.
Él se merecía. Mire, ese es am, una mala sensación, ¿verdad? Que a veces, o una mala práctica que a veces se hace. Como ya cumplió, vea, hoy tiene derecho, vea, ¿sí? Usted dese sus gustos, le decía, no solo trabaje. O sea, pero qué gusto, ¿verdad? O sea, no puede ser así. Aquí le estaba demostrando el Señor que él no podía darse por satisfecho que había terminado una misión. ¿Qué esperaba? ¿Sí? ¿Qué esperaba? Que el Señor le diera honores, pero realmente eh, no tenemos derecho a ser observadores con enramada, aunque ya hayamos terminado la misión. Entonces, entonces el Señor le prepara para que entienda cuál es su prioridad. Le prepara para que entienda el corazón de Dios. Le prepara para que realmente pueda cumplir no solo la misión, sino que también represente fielmente a Dios. Entonces, eh, el Señor le habla en el verso 8 y le dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire, este recio viento solano habla eh, de un viento caliente, ¿verdad? Como que lo arrastra, digamos, el desierto y es algo insoportable. Ahora, espiritualmente, imagínense qué podía haber sentido. Si una migraña puede hacer a alguien eh, incapacitarlo, ¿verdad? Así él se sentía tan, pero tan mal que, que dice que se desmayaba. Y no solo eso, deseaba la muerte. Y lo dice, ¿verdad? Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, la lección que se quiere dar pasa por esta preparación en la vida de Jonás, porque de lo contrario eh, iba a pasar de noche en Nínive, ¿verdad? Y era solo de esta manera el aprendizaje que podía sacarlo adelante, porque no somos, ¿verdad? Muchas veces no somos para una sola misión. Eh, como Elías, ¿verdad? Pudo haber pensado que ya cumplí la misión, pero el Señor le dijo, largo camino te espera, come, descansa, duerme, vuelve a comer y vamos adelante. Entonces, faltaba algo que todavía no llegaba, y es que esa afectación, ¿verdad? Tan grande en Jonás lo hizo darse cuenta que la falta de la calabacera era algo que le estaba afectando. Y este viento sacó un deseo en su corazón eh, que prácticamente era no soportar todo aquello que le afectaba, ¿verdad? De ser una persona que no tenía amortiguadores, ¿verdad? Todo el golpe llegaba directo, no tenía amortiguadores. Y nosotros, bueno, con las calles que tenemos en nuestro país necesitamos buenos amortiguadores, porque sí, este, si usted alguna vez se subió en una carreta de bueyes, sabe de lo que estoy hablando. Esos no tienen amortiguadores. Y realmente no podemos ser personas sin amortiguadores, ¿verdad? Que todo nos afecta. Cualquier cosita, por chiquita, nos destruye. No puede ser. Entonces, aquí, la causa del enojo fue grande en Jonás. Porque en el verso 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió otra vez, ¿verdad? Mucho me enojo hasta la muerte.
como quien dice, estoy enojado y no salgo de este estado, ¿sí? Estoy entrampado. Ya agarré llave, ya no. Y realmente aquí está el Señor hablándole con una, digámoslo así, con una parábola, para que Él compare lo que estaba pasando con una labor pequeña, ¿verdad? Con una labor espiritual versus algo que Él estaba viendo en una planta, ¿verdad? En una calabacera. Así como miraba la calabacera, es sinónimo de Nínive, ¿verdad? ¿Tú quieres que un gusano se coma Nínive? Ve lo que pasa. Y realmente muchos no entendemos que, que, que ellos lograron conmover el corazón de Dios por el ayuno que hicieron. Se arrepintieron, desde el menor hasta el mayor, dice. Y así ese gusano que eliminó esa calabacera eh, representa, ¿verdad?, lo que hubiera podido pasar en Nínive. Y cómo, si hubiera hecho eso en Nínive, también le hubiera afectado a él. Y yo a veces pienso, hermanos, que esa es una prueba, porque usted hoy lo vemos aún con las cosas en la naturaleza, ¿verdad? Alguien dice, a mí qué me importa que se esté derritiendo los polos, puede decir alguien, ¿verdad? Pero todos nos vemos afectados, todo el que vive en el planeta. El que vive en las costas se le inunda, ¿verdad? Las tormentas llegan más fuertes, los huracanes, bueno, todos nos vemos afectados. Entonces nos damos cuenta hoy que todo está amarrado, hablando de una cuestión natural y en lo espiritual también en este sentido, en este sentido. Si nosotros deseamos, no deseamos el bien en otro, nosotros mismos también nos estamos acarreando mal. Si usted se alegra con el que es bendecido, que se vuelve un fuerte candidato para tener quizás igual o mejor que el otro. Es así realmente. Si alguien critica, no se preocupe. Alguien puede decir, vea, mire esa iglesia, el pastor no progresa, pero los miembros de la congregación sí. Entonces, ¿por qué están criticando al pastor? Vea? Agradecidos deberían de estar todos porque realmente algo está pasando. ¿Verdad? Quiere decir que eh, a lo mejor sí está haciendo una labor y no le importa. ¿Verdad? Y uno debe creer realmente que Dios es el que obra y que somos puestos para ayudar, que somos puestos para bendecir. Si usted va a orar por otros, si usted intercede, ojalá que en nuestro corazón esté del lado correcto, esté con el deseo correcto, porque de lo contrario estaríamos nosotros sufriendo. Y así como esa calabacera, hoy te bendijo, pero la corté así como vos querías que cortara, ahí te afectó, ¿verdad que te duele la cabeza? ¿Verdad que no aguantas la migraña? ¿Verdad que ya no puedes estar aquí por el calor? Es, es un gran aprendizaje para entender lo que es importante. Dice el verso 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda y muchos animales. ¿Te molesta y tienes lástima de una calabacera? La echaste de menos. Y eso que solo es una planta. Pero, ¿y si fuera una mascota, verdad que la cuidarías? Al menos más. Deberías tener misericordia
y sentir lástima por los hombres de esta ciudad. Sientes lástima por la calabacera y eso que no has invertido un tiempo porque nació sola. Yo la preparé para bendecirte, no trabajaste por ella. Entonces debiste haber bendecido a esa calabacera. Solo te alegraste, pero no la bendijiste. Mire cuántas cosas nos bendicen y nosotros nos quedamos, solo disfrutamos, ¿verdad? Y nos decimos, Señor, gracias. Y mira, Señor, y aquellos que trabajaron por esto, porque yo no trabajé. Y aquellos que quizás me han deseado este bien, Señor, bendícelos también, que no se queden por ahí olvidados. Eso, no tendré yo misericordia. Y, y, y a veces no sentimos lástima por una calabacera en la cual no se ha hecho nada. Nació sola. Así debería de haber sentido también lástima por Nínive. La calabacera tuvo vida corta. ¿Y cómo se siente? Hace falta, ¿verdad? A pesar de todo, hace falta. Te hizo falta, ¿verdad? Al día siguiente sentiste la diferencia. ¿Cuánto más no tendré misericordia de 120,000? Hermano, ¿quién no quisiera bendecir a 120,000 de una vez? Que los cuales no entienden entre el bien y el mal. No saben ni cuál mano es la derecha ni la izquierda. Así como tú no tienes discernimiento, no tienes discernimiento de nada, le está diciendo el Señor. Y yo no te he eliminado como a esta calabacera. Wow. Tú vienes a ser también para el pueblo de Nínive su calabacera, como ellos también son tu calabacera. Yo no los eliminé, tampoco a ti te he eliminado. Y eso realmente dice mucho, ¿verdad? Porque si no entendemos que la calabaza cumple una función sobre nuestras vidas, así aquellos gentiles que al convertirse iban a hacer sentir celos a los israelitas, por cierto, tal vez iban a reaccionar muchos mediocres de tu nación, Jonás, al ver que aquellos gentiles sí reaccionaban correctamente. Señor, tú eres fiel. Solo tú puedes hacer esta obra en nosotros, Señor. Porque si nuestro corazón no está en esto, si nosotros no nos sentimos preparados, no sentimos por qué realmente nos manda el Señor a hacer una misión, y si solo nos preocupamos por la misión y no lo estamos representando a Él, estamos en problemas. Si nosotros nos damos cuenta en la vida de Jonás, el Señor lo prepara hasta lo más íntimo de su corazón, porque qué bendición es. Si nosotros no lo sentimos, si nosotros no nos alegramos porque otro es bendecido, nosotros tenemos la oportunidad este día de decirle, Señor, ayúdame a alegrarme de la bendición de otro. Señor, ayúdame, Señor, a sentirme bien cuando otro es sanado, cuando otro es prosperado, cuando, Señor, tú tocas la vida de alguien que estaba perdido. No digamos estos 120,000 ninivitas. Ojalá que el Señor nos ayude, porque aunque eran paganos, descendientes de Nimrod, pero realmente el Señor los tuvo misericordia de ellos, así como tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de Jonás para hacerle entender. Hoy, esta noche, Señor, tú has tenido también misericordia de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor.
porque tú eres fiel, Señor. Algunos, no sé, Señor, en qué nivel de preparación tú nos tienes. Tú lo sabes, Señor. Revélanos, Señor. Porque quizás algunos todavía están siendo preparados para hacer la misión. Pues hay un gran pez. Ese pez te va a ir a poner en el puesto, porque Jonás fue llevado al puesto. Salió por Jope, pero llegó a Nínive. O quizás ya estás en el puesto, ya has hecho la labor y quizás quieres una medalla y te sientes con derecho de sentarte con una mala actitud y quizás no nos damos cuenta. Creemos de que porque cumplimos la misión nos da derecho a estar bravos, enojados, perdón. Creemos que realmente porque hemos hecho algo para Dios nos da derecho a ser como nosotros somos. Pues no, no tenemos derecho. El Señor quiere tratar con eso. El Señor quiere ayudarnos. El Señor ve el malestar de Jonás y el Señor tiene misericordia y le levanta una calabacera para que le dé sombra. Qué bueno el Señor. El Señor esperaba que Jonás dijera, Señor, qué bueno eres al darme esta calabacera. Realmente me arrepiento, Señor, de estar molesto, porque tú, ¿me entiendes? O sea, era el momento, la oportunidad de cambiar, pero no fue así. Una misericordia para el malestar no fue vista por Jonás. Entonces, entonces el Señor prepara, mire qué bueno el Señor, prepara un gusano para quitar esa bendición que le daba a Jonás sombra. Y es quitada, pues, un gusano hizo que se secara. Y, y dice que, y dice que prueba de esa manera, prueba su reacción, cómo le afectaba esa planta. Y no reaccionó de la manera correcta, porque todavía había chance de decir, Señor, no me había dado cuenta que tú me habías bendecido con esta planta, porque a saber de dónde salió. Yo no me acuerdo que haya sembrado nada, pero aquí está. ¿Cómo creció tan rápido? Porque el día siguiente no estaba y hoy aquí está. Es un milagro, Señor. Yo no entiendo cómo llegó esa provisión, cómo tu mano llegó a mi vida y cubrió aquello que, pero realmente no se dio cuenta. Entonces, el Señor tiene que ayudarle a preparar, a que entendiera cuál era su corazón, el corazón del Señor, para que entendiera cuál era su prioridad. Entonces se da cuenta que al hacerle falta esa calabacera, se enojó hasta la muerte y realmente el Señor puede hablar a su corazón y decirle, Jonás, debes de entender algo que es muy importante, que así como no trabajaste en esa calabacera, un gusano la quitó. Y hoy, así de esa misma manera, hubiera pasado si Nínive hubiera sido quitada. Tú no te das cuenta que lo que tú deseas para ellos te puede llegar a ti. Tú no te das cuenta que para hacer mi obra necesitas tener mi corazón. Necesitas saber cuáles son mis prioridades. Que el haber hecho cumplido una misión no quiere decir que te da derecho a estar molesto. Que tienes que entender realmente que, que debes de sentir, así como sentiste lástima por esa calabacera, porque dice que, dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, pero en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Así realmente debes de tener, de sentir lástima, de sentir piedad, de sentir que estás haciendo una obra para que se cumpla lo que hay en el corazón de Dios y no en nuestro corazón. Señor, gracias, Padre, porque nos hace ver, Señor, que nos hace falta preparación, Señor, que muchas cosas no están en el nivel, Padre, porque no te da derecho a estar molesto con otro, no te da derecho a mandarlo,
No te da derecho a hablarle como te da la gana. No, no te da derecho. No da derecho el Señor a eso. Solo son sus palabras. Si sus palabras son duras como las que llevó Jonás a Nínive, eran duras, pero la reacción fue correcta. Tiene que llegar de Dios la palabra y no del hombre. Y no nos da derecho a hablar como nosotros queremos. No nos da derecho a estar molestos. No nos da derecho a sentirnos superiores ni mejores. Gracias, Padre Celestial, porque queremos hacer tu obra, Señor. Y yo sé que muchos hermanos y hermanas están deseando, Señor, que se abra nuevamente, Señor, la congregación, el espacio donde nos congregamos, Señor. Pero, Señor, que tengamos tu corazón siempre, Padre. Ayúdanos, Padre, porque no nos da derecho. ¿Y por qué reclamas? No te da derecho a reclamar. No tenemos derecho. Tú no eres más santo que otros. Eso lo tiene que decir el Señor. No tenemos derecho a enojarnos. Señor, ayúdanos, Padre, para que tu gracia, Señor, y tu misericordia llegue a todos. 120,000 ninivitas, Señor, que llegó tu misericordia. Gracias, Padre Celestial. Eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tenemos nuestro discipulado el día domingo a las 9:30 por las redes sociales. Ahí nos congregamos, ahí saldrá el anuncio. Y a las 11 de la mañana, nuestra reunión por este mismo medio, a un cuarto a las 11 en Facebook y a las 11 de la mañana en YouTube. Que el Señor les bendiga.